Al revés de la clavada, es el jaque que se da al rey para ganar una pieza que está detrás. En realidad es una maniobra táctica que muchas veces se utiliza, que viene acompañada generalmente de un sacrificio previo o de algún tema previo que se hace para poder lograr ese objetivo. En la partida que vamos a ver fue elegida especialmente porque dijimos que de a poco lo que queríamos hacer era ir viendo las distintas posibilidades que tiene el ajedrez, las distintas aperturas, los distintos tiempos que han transcurrido y las distintas evoluciones que ha tenido el ajedrez a medida que fueron pasando los años. E4 juega el blanco, y ahora una partida de ajedrez más moderno. Algunos han llamado ajedrez hipermoderno, ajedrez moderno, pero en realidad el ajedrez moderno, ¿en qué se diferenció? Que empezó a elegir líneas que eran completamente distintas de las clásicas, que era AE4, E5, D4, D5, para buscar formas de juego más complejas con estructuras de peones que no sean simétricas, que no sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, C5 fue una de las líneas que hoy, tal vez una de las que más se juegue, la defensa siciliana. ¿Por qué se empezó tarde a jugar esta defensa? Esta defensa se empezó a jugar tarde tal vez por el hecho de que la jugada de las negras no implica ningún tipo de desarrollo de piezas. Es decir, que ¿cuál es la ventaja que tiene el negro después de haber jugado C5? Los alfiles no pueden salir, se debilita aparentemente todo lo que es el flanco de dama, pero en el ajedrez hay un valor que se le da a los peones que se llama valor relativo de las piezas. Es decir, ¿en qué consiste el valor relativo? Indudablemente un caballo centralizado va a tener un valor mayor que un caballo que lo podamos colocar en H1 en determinado momento. El valor relativo de las piezas y de los peones, especialmente en la apertura, radica en que los peones centrales se consideran los peones más fuertes, porque gracias a la estructura de peones centrales podemos iniciar después ataques tanto en el flanco de rey o en el flanco de dama, como veremos más adelante. Pero ese valor relativo hace que los peones, tanto dama como rey, tengan un valor de 10, los peones alfiles de 9, los peones caballo de 8 y los peones de torre 7. ¿En qué se basa esta verdad relativa, este valor relativo que existe? En que indudablemente el cambio de un peón alfil por un peón dama, por ejemplo, sería conveniente para las negras. En los peones centrales lo que hacen muchas veces es evitar que las piezas puedan trasladarse con normalidad hacia uno u otro flanco. Entonces, el blanco tiene distintas formas de jugar aquí. Puede jugar formas tranquilas como D3, por ejemplo, pero ¿en qué caeríamos? En lo que habíamos hablado anteriormente, que el alfil de casillas blancas va a ser el principal afectado de este tipo de estructura, porque automáticamente va a quedar con un movimiento restringido. Por otra parte, al no haber hecho ninguna jugada de desarrollo el negro, es decir, ninguna jugada que le permite el desarrollo de piezas, la apertura de la posición le conviene al blanco. ¿Por qué? Porque el jugador que tiene que abrir la posición es el que está mejor desarrollado. Y el que puede desarrollarse de forma más rápida y mejor es el blanco. Su alfil de casillas blancas ya puede salir, su caballo puede ocupar una casilla central importante. Entonces, caballo F3 es la jugada más normal o natural que se juega. ¿Por qué? Porque permite de esa manera abrir el centro. Y abrir el centro automáticamente va a permitir que tanto el alfil de casillas blancas como el alfil de casillas negras puedan ponerse en juego rápidamente. ¿Qué decíamos? Decíamos que en la apertura los dos factores fundamentales que nosotros tenemos que evaluar son el espacio y el tiempo. El espacio con su peón en E4 lo tiene el blanco en el centro, mientras que el negro el espacio lo está tratando de buscar sobre qué flanco, sobre el flanco de dama. Entonces, caballo C6, el negro desarrolla el caballo y si se fijan, todos estamos haciendo fuerza sobre la misma casilla. El caballo de F3, el peón de D2 quiere ir a D4, mientras que las negras tienen el peón en C5 y el caballo en C6, que lo que tratan de hacer es impedir de alguna manera esa maniobra. Pero, lógicamente, las blancas tienen la dama detrás en D1, con lo que
no es posible evitar el desarrollo de las blancas con D4. Peón por peón, porque estamos cambiando, este cambio nos conviene. ¿Por qué? Porque a las negras están cambiando un peón de 9 por un peón de 10. En principio están cambiando un peón de menos valor por otro de mayor valor. Caballo por D4. Y ahora muy bien, ahora tenemos distintas opciones para realizar. Pero indudablemente tenemos que empezar a desarrollar las piezas, porque si ustedes miran, verán que las negras les falta desarrollo. Tienen sus alfiles adentro, su caballo rey adentro, se tendrán que enrocar corto por la estructura de peones que tienen, porque si no, un enroque largo con el peón en alfil que ya no existe sería peligroso. La captura del caballo en D4 tampoco tendría mucho sentido, porque después de la captura de dama, esa dama en D4 actuaría como si fuese un ventilador sobre todo el tablero, o un limpia parabrisas, mejor dicho, ¿no? Para amenazar todo lo que es el lado negro. Entonces, caballo D4, dama C7. Dama C7 en realidad tampoco es una jugada de desarrollo, tal vez es una jugada que hoy día se deje un poco de jugar, o se ha dejado un poco de jugar por las opciones que da las negras. Pero acá una cosa que tenemos que tener claro es que el blanco tiene que decir sobre qué flanco va a jugar. Y el negro también. El negro tiene algo concreto. Su juego concreto, ¿en dónde está? En la columna C, porque tiene una columna semiabierta que puede atacar perfectamente todo lo que es el flanco de dama. Mientras que en el centro el blanco tiene dificultades para jugar también. ¿Por qué razón? Porque indudablemente está en minoría. Es decir, si lo comparamos con un partido de fútbol, es como tirar la pelota a donde hay dos defensores y un atacante. Es decir, siempre estamos en minoría en el ataque. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de jugar, por un lado, tenemos que el negro va a tratar de jugar sobre el flanco de dama y el blanco va a tener que jugar sobre el flanco de rey. Entonces, ¿qué jugada hacer con blancas? Aquí aparecen dos jugadas normales y naturales. Una es C4 y otra es caballo C3. Ambas son posibles y no habría ningún problema. Pero el blanco lo que intenta es aprovechar rápidamente el desarrollo y por eso juega caballo C3. Es decir, ya está amenazando caballo D5, caballo B5. La dama en C7 tampoco parece una casilla definitiva para la dama. Entonces, E6. El negro pone en juego o intenta poner en juego su alfil de casillas negras. ¿Para qué? Para poderse después enrocar corto, sacar su caballo y enrocarse corto. Ahora bien, el juego de las negras lo sabemos y el negro ya dispone de una columna semiabierta, que es otra realidad. Mientras el juego de las blancas, ¿en dónde está? Dijimos que en el flanco de dama no, porque tendría que pelearse contra el negro que está con una columna que ya tiene semiabierta. En el centro también sería difícil, porque tendría que pelearse con una mayoría de peones reales que existe. Entonces el ataque tendría que ser por fuerza en el flanco de rey. Pero ¿qué pasa un ataque en el flanco de rey? Un ataque en el flanco de rey no es una cosa sencilla, porque generalmente lo tenemos que realizar con peones. Y los ataques con peones son ataques más lentos que los ataques que podamos hacer con piezas. Entonces es un ataque lento. Por otra parte, otra de las dificultades que tiene es dónde colocar el rey. Dijimos que si nos enrocamos largo, el enroque largo es un enroque más lento, es un enroque más débil. ¿Por qué? Porque se llama enroque en dos tiempos. Quiere decir que tenemos que entregar tiempos a cambio de ese enroque largo. Entonces llega el momento de las decisiones. Y el blanco juega alfil E3. El blanco juega alfil E3 porque si el negro ahora sí intenta cambiar el caballo de D4, la captura de alfil o de dama sería posible, ya que no sería posible por parte de las negras jugar alfil C5, especialmente la captura de dama. Y el enroque largo y sigue ganando tiempos en el desarrollo, porque el caballo de B8 fue a C6 y después se cambia en D4, ¿no es cierto? Por esa razón, A6. Entonces esa jugada, ¿qué es lo que intenta? Intenta que el negro pueda evitar los caballos B5 que se podrían llegar a producir en algún momento. Intenta
agrandar su posición en el flanco de dama con jugadas como B5. Intenta que su alfil de C8 logre una diagonal un poco más importante que la que tiene, porque al haber jugado E6, si bien le estamos dando lugar al alfil de casillas negras, estamos anulando todavía más el alfil de casillas blancas. Es decir, ciertas cosas que le puedan permitir justamente liberar la posición. F4. F4, el blanco ¿qué intenta? El blanco intenta empezar a ganar espacios. ¿Y dónde va a ganar esos espacios? Donde es fuerte. ¿Y dónde es fuerte? En el flanco de rey. Dijimos que para atacar el flanco de rey va a necesitar de peones, porque las piezas son lentas para poder atacar en el flanco de rey, no están ubicadas para poder atacar en el flanco de rey todavía. Entonces, D6. El negro, como ven, se lo toma con calma, pero es una calma que impide al blanco poder ocupar la casilla D5, F5, B5, es decir, está controlando con su estructura de peones los distintos saltos de caballo. Dama F3. Y dama F3 es una jugada un poco con doble idea, porque en estos momentos el negro no sabe qué es lo que va a hacer el blanco. El blanco puede intentar el enroque largo para tratar de jugar después G4 y atacar con sus peones en el flanco de rey, o puede intentar jugar alfil D3 y enroque corto. Lo que sí está claro es que el espacio, ¿quién lo tiene? El blanco en estos momentos. El mejor juego de piezas, ¿quién lo tiene? El blanco, porque tiene los dos caballos fuera y el alfil fuera, si no contamos la dama. Y por otra parte, hay jugadas que se empiezan a hacer un poco complejas de hacer, como podría ser B5, hay ideas de caballo por C6 o D5 o E5 directamente. Es decir, hay formas complejas para jugar, o F5 inclusive en determinado momento. Entonces empieza a ser difícil aquí el juego de las negras. ¿Cómo van a desarrollarse? Entonces caballo F6 y ahora alfil D3. Está claro que este alfil en esta posición no cumple una función demasiado importante. Está detrás de un peón y aparentemente no tiene una función demasiado útil. Lo que pasa es que indirectamente, si ustedes miran, hacemos el nuevo juego de los rayos X, ¿no es cierto? Ese alfil de D3, indirectamente, ¿a quién está mirando? Al punto H7 y G6, que están sobre el flanco de rey. Entonces, un alfil que en el futuro pretende ayudar. ¿Qué casilla tenía mejor? Alfil E2. Alfil E2 no iba a ninguna parte. Y alfil C4 era una casilla comprometida por distintos motivos. Primero, porque la dama en C7 es la que actúa como rayos X contra él. Le podrían haber jugado caballo por D4 y dama por C4. Entonces, aparece como prácticamente única la jugada alfil D3. Alfil E7. Y ahora, en vez de enrocarse largo, se enroca corto el blanco. Y es una jugada muy útil. ¿Por qué? Porque la dama en C7 podría crear algún tipo de presión sobre la columna C. Podría, si se enroca largo, también intentar caballo B4 para cambiarle el alfil y jugar B5 luego. Entonces, enroque corto lo que hace es, dice, bueno, tengo una ventaja de tiempos, lo que voy a tratar es de hacer, aprovecharla. Alfil D7. Muy bien. Alfil D7 es una jugada de desarrollo. Pero ¿cuál es la idea de alfil D7? Colocarse en C6. Si el blanco toma caballo por C6. Cambiar el caballo de D4 para después colocar el alfil en C6. El juego de las negras empieza a empastarse, a hacerse lento. Había que tomar decisiones de pronto. O enroque corto y enseguida B5, o torre B8 y B5, pero indudablemente hay que empezar a buscar algún tipo de contrajuego. Por otra parte, aquí lo que el negro no está viendo es que el alfil de D3 es una pieza importante. Y por otra parte, lo que no está viendo es que juega con una jugada que el blanco sabe que va a hacer, y es enroque corto. Entonces, rey H1. ¿Cuál es la idea de rey H1? La idea de rey H1 es, si voy a abrir la posición,
evitamos que mi rey quede en una diagonal que puede ser expuesta en un futuro. Lo colocamos en una zona sana del tablero, rey H1, fuera de cualquier tipo de diagonal o de contrajuego que pueda tener el negro, y es, como diría Nimzowitsch, una jugada profiláctica. Simplemente sé que la partida se va a abrir, no puedo ahora saber en el momento determinado que eso va a pasar, pero en el momento que pase mi rey puede quedar mal. Por esa razón, rey H1. Torre C8. Y ahora caemos en lo mismo. ¿Cuál es el plan? Es decir, nosotros tenemos que tener cada vez que jugamos un plan. Tenemos que saber cuál es la estrategia de nuestra partida. Y si la estrategia de nuestra partida iba a ser jugar sobre el flanco de dama, tenemos que tratar de debilitarle el flanco de dama blanco como para que nosotros podamos entrar. Entonces, ahí tal vez lo que tendríamos que haber hecho es, como se hace normalmente, dividir el tablero en dos partes. Hay una parte que es blanca, que es de la casilla 1 a la cuarta, y hay una parte que es negra, de la casilla 5 a la 8. Entonces, ¿cuáles son los puntos negros, los puntos que el negro puede atacar sobre el flanco de dama? Entonces aparece B4, aparece C4 también como jugada. ¿Y C4 cuál es la ventaja que tiene? Y la ventaja que tiene es que puede intentar comerse el peón B. Y otra ventaja, ¿cuál puede ser? Que puede intentar cambiar el alfil de E3. Y bueno, si ya no tiene alfiles, los ataques pueden ser más lentos. Por otra parte, caballo por D4 podría ser una opción también. Porque alfil por podemos jugar E5 o intentar jugar E5. ¿Para qué? Para que el peón de E4 no se pueda mover. Porque cuando se mueve el peón de E4, todas las piezas que están detrás van a tomar una energía completamente diferente. El alfil de D3 ya va a dejar de amenazar por medio de rayos X el punto de H7 para amenazarlo de forma directa. Entonces, la jugada torre C8 no es una jugada muy convincente. ¿Qué hacen las blancas? Las blancas siguen sumando material. Y juegan torre A E1. Ahora empiezan a aparecer situaciones complejas en la posición, que hay que analizar en definitiva si son posibles o no. Ahora, nuevamente, aparentemente, se podría jugar caballo por D4, alfil por D4 y E5. Pero, como decíamos antes, hay que ver si eso ahora es factible o no. Si es factible, es la única forma de jugar para tratar de evitar la iniciativa que tiene el blanco en la posición. En cambio, las negras, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos aperturas y estrategias. En cambio, aquí el jugador de negras elige la jugada en enroque. Claro, y ahora enroque tiene una dificultad, que si bien antes nosotros podíamos jugar caballo por D4, alfil por D4 y E5, ahora, aunque parezca curioso, es nuestro rival el que puede hacer eso. Juega caballo por C6, alfil por C6 y ahora dama H3. Porque ahora, antes esa jugada no se hubiera podido hacer por E5 tal vez, pero ahora E5 puede tener sus problemas. Porque podrían aparecer jugadas como caballo D5, tratando de que el alfil de D3, aunque sea a cambio del peón, logre ahí caballo D5. Y ahora lo que queremos hacer, ¿qué es? Es que se pueda abrir la diagonal para el alfil de casillas blancas, ¿no es cierto? También podríamos intentar peón por peón y caballo D5, con la misma idea. Entonces, aquí ya empieza a ser complicada la partida para el segundo jugador. Tiene que empezar a encontrar soluciones. Entonces, G6.
Claro, pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado cuando encontramos este tipo de soluciones en una partida, porque nuestro rival, ¿qué nos está diciendo? ¿Sobre qué flanco nos quiere atacar? Sobre el flanco de rey. Si ustedes miran la jugada G6, el blanco quería atacar sobre el flanco de rey y el negro, ¿qué hace? Avanza un peón. Cuando avanzamos un peón, siempre tenemos que ver que debilitamos las casillas que están al lado de ese peón, tanto F6 como H6. G7 también quedaría debilitada como casilla, y por otra parte estaríamos diciendo que la mejor forma de evitar el frío que hay afuera es abrir la ventana. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí lo que hace el negro ante un ataque en el flanco de rey es abrir esa ventana y crea un punto de contacto, porque si ustedes miran la posición van a ver que aquí existe un punto de contacto de las piezas. E5 es un punto de contacto que tiene el blanco, aunque no se sabe bien después para qué va a servir, porque está el peón en D6 y la dama en C7 que defienden ese punto. Solo por casillas negras no se ve de qué manera entrar, pero también existe otro contacto y es el punto F5. Y F5 sí es más concreto, porque primero estamos utilizando las casillas negras que nosotros tenemos con el alfil en E3. ¿No es cierto? El punto H6 o con la dama en H6 inclusive. Dama H6 podría intentar inclusive torre F3 y torre H3. Por otra parte, ¿cuál es el contrajuego de las negras? Porque bueno, yo sé lo que tiene el blanco, pero ¿qué tiene el negro a cambio de eso? Y entonces vemos que el negro todavía no ha iniciado siquiera su juego en el flanco dama, y el blanco ya está atacando en el flanco de rey. Es decir, que está muy atrás en el desarrollo, o está pasivo y no puede reaccionar ante los ataques que puede tener el blanco. Entonces F5, E por F5, E por F5. ¿Y ahora qué tenemos en esta posición? Tenemos que las torres que estaban en E1 y F1 empiezan a tener validez, porque fíjense la energía que toman esas dos piezas sobre las columnas F y E. Por otra parte tenemos las casillas negras, que gracias al alfil de E3 podemos explotar tanto con alfil de E4 como con dama H6. Por otra parte, y no nada despreciable, tenemos un alfil en D3 que antes golpeaba contra una roca que era el punto G6, pero que puede ser ahora, ayudado por el peón, un punto de debilitamiento del enroque. Entonces, ¿qué tiene que jugar el negro? El negro se hace difícil encontrar ya jugadas, porque todas las jugadas son defensivas. Tendría que tratar de tapar un poco esa iniciativa que tiene el blanco, pero no se ve de qué manera. Es un poco tarde para reaccionar, porque con su jugada peón por peón lo que ha hecho es abrir la posición. ¿Y a quién le conviene la apertura de la posición? Al que está mejor desarrollado. ¿Y quién está mejor desarrollado? El blanco. Por eso, todo esto hace que la posición ya sea crítica. B5, dama de 8 primero, entonces alfil de 4. Y ahora fíjense, alfil de 4. El alfil empieza a jugar por todo lo que es la diagonal negra. La dama se podría meter en la casilla H6, también de las blancas, creando un punto de conjunción ahí que es el punto G7. Por otra parte, ¿cuáles son las piezas defensoras de la posición? El alfil de 7, que puede ser eliminado por la torre de E1, el caballo de F6, que puede ser eliminado por la torre de F1, y por último tenemos el alfil de D3, que puede liquidar defensivamente con un sacrificio en el punto G6. Por eso la posición se hace compleja. B5 no amenaza nada. El caballo no es una pieza que vaya a participar en la lucha en estos momentos, porque es la única pieza que está prácticamente controlada. Entonces, ¿de qué manera tenemos que jugar? Bueno, ¿dónde están las debilidades? Tenemos que pensar. No es necesario calcular. Ustedes ven que todavía no estamos calculando.
Entonces, ¿dónde están las debilidades? Si jugó G6, las debilidades están en casillas negras, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién puede ayudarnos a trabajar esas debilidades? Y bueno, si sumamos el alfil a D4, lo sumamos porque queremos colocar otra pieza más sobre esas debilidades. Entonces, dama H6 ya aparece como jugada normal. B4. Entonces, aquí parece ser que el negro, bueno, un poco es la parálisis de la posición, que ya no encuentra jugadas útiles para poder defender la posición. Y entonces un poco a la desesperada es como quien corre hacia adelante, porque no tiene otra opción, ¿no? Entonces, ahora el caballo no me interesa, porque después de peón por peón, lógicamente no se puede tomar el caballo, porque hay varias formas de ganar, pero bueno, una forma muy simple sería alfil por caballo, alfil por alfil y dama por peón mate. Es decir, que se rompería toda la posición de las negras. Por esa razón, a peón por peón. Por otra parte, tampoco puedo tomar con peón torre esta posición, porque ¿qué es lo que está pasando? Me podrían jugar simplemente torre por E7. Dijimos que lo que hay que hacer es destruir las piezas que defienden. Eliminamos esa pieza que defiende. ¿Y cuál es la otra pieza que defiende? El caballo. Entonces ahora, gracias a la torre, podemos tomar de alfil y aparecen el mate en G7 y en H7 y en H8 y la dama amenazada en E7. Es decir que es un desastre la posición que queda. Por esa razón no nos queda otra alternativa que jugar F por G6. Pero claro, nosotros, ¿dónde estamos atacando? F6 es una jugada que la hicimos sabiendo que vamos a permitir a una torre que estaba en F8 inútil poder colocarse en una posición útil, ¿no es cierto? Porque está defendiendo el caballo que está en F6. Pero ¿cuál es el problema real de la posición? El problema real de la posición es que ahora el camino que queda es destruir ese enroque que está ahí debilitado. Entonces, nuevamente utilizamos para destruir el enroque un tema de sacrificio, alfil por G6. Y ahora, claro, ahora es difícil defender la posición. Nos están amenazando nuevamente alfil por F6 y dama por H7 mate. Entonces, ¿de qué forma podemos jugar? Podemos tomar el alfil, pero si tomamos el alfil nos jugarían dama por G6 jaque, rey H8 y ahora, por ejemplo, torre F4. ¿Y cómo hacemos para parar el mate en H4? Está el rey clavado además por casillas negras, con el alfil de D4, y el mate es imparable. Por esa razón, la captura del alfil se hace imposible, ¿no es cierto? Entonces, torre F7 aparece como alternativa única. Pero esto es prácticamente abandonar la posición, porque el ataque ya es muy directo. Entonces, rápidamente alfil por F7 jaque, rey por H7, rey por F7, perdón, dama por H7 jaque, y ahora no hay solución. El rey no puede irse al centro, no puede ir a E8 porque está perdiendo el caballo de F6 y sigue clavado después con la torre de E1. Rey F8. Pero rey F8 ahora viene la jugada justamente que va a crear la posición de enfilada. Ya les digo que, como habíamos conversado, hay muchas formas o muchos caminos para ganar la partida. Muchas veces lo que pasa es que hay que elegir uno. Y siempre tratamos de elegir el que está más a mano nuestro. Torre por E7. Dama por E7. Y ahora dama H8. Jaque. Y se produce lo que es la enfilada. ¿Ven? Esta es una partida donde se ve el tema típico de la pieza que queda, que se pierde, ¿no? Ahí automáticamente. Entonces, lógicamente, contra rey F7, que es la jugada única, no solamente existe poder jugar dama por C8, sino que también existe torre por F6 jaque. Pero a nosotros lo que nos interesa es el tema táctico. Para que se den una idea, por ejemplo, si nosotros colocamos un problema en esta posición, vamos a ver uno de los problemas que nosotros tenemos colocados en la base de datos que ustedes pueden utilizar con el DVD.
sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, este problema es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer con blancas para lograr la victoria gracias a la enfilada? Con dama A7 jaque, damos jaque al rey y automáticamente comemos la dama, ¿no es cierto? Amenazamos al rey y el rey cuando se retira, a la casilla que sea, automáticamente se pierde la dama. Pero fíjense otro, vamos a buscar en el punto 3. Fíjense, aquí lo que le decía, que muchas veces se puede llegar a la enfilada por situaciones tácticas, es decir, por combinaciones. Tenemos esta posición, nos toca jugar con blancas. Y aquí, entonces, la situación de combinación es un poco más compleja. Yo les dije que a medida que van a ir apareciendo los distintos niveles, tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, es decir, van a aparecer complejidades que ustedes van a tener que solucionar en una partida cualquiera. Aquí, ¿cómo podemos lograr, por ejemplo, la enfilada? Simplemente con caballo F5 jaque, damos doble a la dama y al rey, única jugada, tomar peón por caballo, y ahora nuevamente con torre A6 jaque logramos lo que llamamos la enfilada, es decir, la victoria con el jaque al rey y la pieza que queda automáticamente sin ningún tipo de protección. Les voy a dar un ejemplo más que está relacionado con este, porque tampoco quiero que solucionen los temas complejos con algo de ayuda, ¿no? Porque los pueden solucionar ustedes solos. El número 25, por ejemplo, el 3.1, el 3.1. En el 3.1, fíjense esta posición, ¿no? Entonces está en una posición donde seguramente si no conociesen el tema de la enfilada, mirarían qué alternativas tienen con caballo G5 jaque, con torre 7 jaque, con una serie de jugadas que al final no conducen a nada. En cambio, conociendo el tema de la enfilada, automáticamente aparece la jugada caballo D6 jaque, única jugada capturar, y ahora con torre G7 jaque ganamos la dama nuevamente, y con eso seguro la partida. Entonces ven que si bien es un tema que tiene relativa simplicidad, es muy útil a la hora de poder realizar combinaciones en una partida común de torneo, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Primero explicar más o menos, porque lógicamente en un tiempo tan reducido como es cada tema y todavía como los estamos viendo de una manera puramente táctica, es difícil saber la verdad sobre lo que puede ser una defensa siciliana y demás. Para que tengan una idea más o menos general de lo que es una defensa siciliana, de qué manera tiene que jugar el blanco. Hay lógicamente maneras mucho mejores para jugar con negras, es una de las defensas más utilizadas por parte de las negras, así que hay muy buen contrajuego. Pero, ¿cuáles son los problemas muchas veces de no realizar los planes? De simplemente sacar las piezas como pasó en esta partida, con alfil D7, torre C8, no jugar E5, no cambiar en D4, una serie de problemas que tuvo el negro de indecisión que provocaron que rápidamente el blanco pudiese conseguir un ataque definitivo.